Tengan muy buenos días todos, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que vayan en sus Biblias conmigo. Estamos en Mateo capítulo 8 y la predicación que corresponde a esta mañana son los versículos del 28 al 34 en este mensaje titulado El poder de Cristo sobre los demonios. Y así de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, porque sabemos que cuando la Biblia habla, Dios habla, leemos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, damos gracias a tu nombre. Damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, levantarnos en esta mañana, has sostenido nuestra vida, Señor, y estamos aquí alrededor de tu palabra, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu, dando vida a todo aquello que esté muerto. Te pedimos, Padre, y rogamos que seas tú, Señor, con tu poder soberano, Señor, como lo atestiguamos en las páginas de la Escritura, quien levante, Señor, nuestro espíritu, lo sostenga, Padre. Y aún, Padre, te pedimos por aquellos que estando aquí, Señor, nunca han hecho una profesión de fe. Incluso pudiera ser, Señor, que no creen en ti, Señor, o no creen en la palabra. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, trayendo convicción de pecado, trayendo fe, Señor, trayendo perdón. Te rogamos todas estas cosas, Señor, no porque las merezcamos, sino en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, quien pagó el precio en la cruz, por el perdón y la redención de nuestros pecados. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hemos sido testigos, hermanos, en las últimas semanas, en los versículos previos, en este capítulo 8 de Mateo, de una demostración de la autoridad de Jesús cada vez mayor. Si usted ha estado con nosotros y usted mira cómo hemos avanzado por el capítulo 8 de Mateo, notará que hemos visto la autoridad que Jesús tiene sobre la enfermedad, sobre la fiebre. Con una sola palabra expulsó la fiebre de una mujer enferma. Hemos visto también la autoridad que tuvo sobre la enfermedad a distancia, sanando al siervo del centurión ahí en Capernaum, a lo lejos. Hemos visto la autoridad sobre los elementos de la creación. El domingo pasado hablábamos de esto. Aquel viento y aquellas olas que se sometieron y se postraron a su voz con un silencio sobrenatural e inmediato a la sola orden del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos míos, Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos lleva y nos conduce a un nuevo escenario. No es ya ahora la privacidad de una casa humilde, no es a un mar tempestuoso, sino a un lugar de tinieblas absolutas, un lugar de desesperanza total, de impureza moral y de un terror inimaginable. Esto es la tierra de los Gadarenos, un lugar que era para cualquier judío piadoso de la época la antesala del infierno, la cumbre de la depravación y la perdición humana. Era un lugar terrible. Gadara era un lugar sumido en su perdición. Y es aquí, hermanos, en el territorio del enemigo, en el dominio mismo del príncipe de las tinieblas, donde el Rey Jesús deliberadamente desembarca.
Él tuvo la iniciativa de ir a este lugar. No llega ahí por accidente, no es un error de navegación. Él viene con una misión, viene a reclamar lo que por derecho le pertenece y es suyo. En este pasaje, hermanos, que hemos leído, nos encontramos cara a cara con la realidad más terrorífica que la mente humana pueda concebir. Hermanos, y no estoy exagerando, no son simplemente dos endemoniados en el texto. Nos encontramos, hermanos míos, ante el síntoma de una realidad mucho más profunda. La realidad del poder, la maldad y la posesión demoníaca. Este texto, hermanos, es un vistazo detrás del velo, por decirlo así, de la batalla cósmica entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que es real, está vigente y ocurre a cada instante en que nosotros estamos viviendo. En este texto vemos lo que solo puede describirse como la decisión más asombrosa y trágica de la historia humana. ¿Y cuál es esta? Hermanos, vemos a una ciudad entera confrontada con el poder liberador de Dios encarnado, Jesucristo. Y ellos, sin embargo, elegirán conscientemente y voluntariamente aferrarse a sus cerdos muertos en lugar de a su Salvador. Organizaremos este pasaje en 3 secciones, hermanos. Tendremos como primer punto de enseñanza destrucción satánica. Y eso lo veremos en los versículos 28 y 29. Por la gracia de Dios pasaremos al segundo punto, que va a ser dominio soberano, versículos 30 y 32. Y por último estaremos viendo el punto número 3, depravación humana, en los versículos 33 y 34. Así que, hermanos, vayamos de lleno al texto. Destrucción satánica. Vemos en los versículos 28 y 29 lo siguiente: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Hermanos, tenemos que comenzar viendo la miseria del dominio demoníaco. La actividad satánica, hermanos, es algo real. No son cuentos. Lo que estamos viendo, hermanos míos, aquí no es una historia en la Biblia, sino es el registro histórico, que es muy diferente de lo ocurrido en este lugar, en este tiempo en particular. Y, hermanos, existe, desgraciadamente, tristemente, una enseñanza que, o por un lado, exagera el dominio de las tinieblas, o por otro lado lo minimiza demasiado. Y tenemos que ir nosotros entonces a las páginas de la Escritura para entender correctamente qué es esto que está ocurriendo. Jesús y los discípulos entran en un área dominada por los demonios. Y debemos entender que existen hasta hoy día lugares en el mundo con mucha más actividad satánica que otros. Esto es debido a la falta de exposición a la verdad bíblica respecto al Señor Jesucristo, lo que a su vez produce abundancia de pecado y sobre todo idolatría. Hermanos, no es mentira que en muchos lugares, como por ejemplo algunas zonas y regiones de África, algunas regiones, por ejemplo, incluso en Latinoamérica, en donde el evangelio no ha impactado el alma y las mentes de los habitantes de ese lugar, continúan estando bajo influencias directamente satánicas. Hay partes del mundo que son más hostiles a Jesucristo y están más influenciadas por demonios que otras. Y no solo naciones, no solo países. En un mismo país pueden haber regiones, en una misma ciudad pueden haber áreas, en un mismo vecindario pueden haber casas particularmente mucho más influenciadas por actividad demoníaca que otras. Hay partes del mundo que están en mayor rebelión contra Cristo. Encontramos que nuestro Señor se dirige entonces hacia una región de estas. Esta región de Gadara está en profunda rebelión contra Dios, sumida en el pecado y caracterizada por la actividad demoníaca. Esta es una región gentil, por lo que es una población que no ha sido impactada por la palabra de Dios. Al menos durante mucho tiempo estuvo así. Es una región que no es judía, no tienen la ley de Dios, no conocen al Dios verdadero, no se caracteriza por vivir bajo la enseñanza de la ley de Dios. Al menos en Jerusalén y Judea, en aquellos tiempos tenían la ley. Y de un modo u otro, aún de manera, podríamos decir,
por la ley misma, aún de una manera legalista, dirían algunos, trataban de abrazar lo que la ley decía, la ley de Dios enseñaba. Y eso habría sido, en cierto modo, un repelente o un impedimento hacia lo que es abiertamente satánico. La gente de la región de Gadara había llegado hasta el punto de lo demoníaco. Están profundamente perdidos. Son completamente ignorantes de todo lo que es verdadero, de todo lo que es bueno y de todo lo que es bello. Esas son tres virtudes, hermanos míos, que siempre el Evangelio de Jesucristo y la enseñanza bíblica trae a una sociedad, trae a un país, trae a una nación. Lo que es, hermanos míos, verdadero, lo que es bueno y lo que es bello. ¿Quiere usted saber cómo está una nación con respecto a la influencia satánica o al crecimiento en el Evangelio de Jesucristo? Vea lo que esa sociedad abraza como verdadero, bueno y bello. Tres virtudes cristianas, hermanos míos, que sí o sí estarán en una sociedad impactada por la verdad de Dios. Y hermanos, dos endemoniados, dice el texto, salen al encuentro de Jesús y sus discípulos. Estas personas están poseídas por demonios. Henry Alford, el teólogo inglés del siglo XIX, definió la posesión demoníaca de la siguiente manera. Déjame leerle. El endemoniado, dice él, o poseído por demonios, es alguien cuyo ser está extrañamente e inexplicablemente interpenetrado y controlado por uno o más de estos espíritus caídos que, como constantemente se afirma en las Escrituras, son enemigos, tentadores y destructores de las almas de los hombres. Esto es lo que está ocurriendo aquí, hermanos míos, y esto es lo que aún puede ocurrir en nuestros días. Así estaban estos dos individuos violentamente controlados por seres demoníacos, por seres espirituales de maldad. Y dice que vinieron al encuentro de Jesús. Jesús baja, recuerde, había estado en el lado de Capernaum. Ahí hace una confrontación a aquellos que quieren seguirlo. Unos discípulos, los verdaderos discípulos, se suben a la barca con él. Usted sabe la historia. Encuentran una tormenta en el paso por el mar de Galilea, y ahora que ha llegado a la otra orilla en Gadara, se baja con sus discípulos y apenas pone un pie en tierra, estos dos endemoniados salen al encuentro de él. La idea es que salen a confrontar a aquel que llegó. Salen, hermanos míos, a enfrentar a aquel que acaba de poner su planta de su pie en el área en donde ellos están dominando. No se podía ni siquiera pasar por ahí, nos dice la Escritura. Dice, nadie podía pasar por aquel camino. Eso quiere decir que mucha gente lo había intentado antes y que era de conocimiento común que estaban estos hombres ahí y a nadie dejaban pasar. Lucas nos dice en el mismo relato, en el capítulo 8, versículo 27, que esto además ocurría desde hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo. Estos dos hombres que están ahí han estado en esta condición por mucho tiempo, nos dice Lucas. Nos dice que no vestían ropa, estaban desnudos. Dice que no moraban en casas, sino en los sepulcros. Estos dos hombres, hermanos míos, estaban viviendo en un cementerio. Recuerde que los cementerios de aquel tiempo no eran como los cementerios de hoy, sino que los cementerios, usted tiene o debe tener la idea de lo que es una tumba en aquel tiempo, porque es ahí donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo, que era una especie, hermanos míos, de cueva en donde se depositaba el cadáver. Y allí, en medio de todas estas cuevas o especie de cavernas, es donde habitaban estos dos hombres endemoniados que estaban, repito, como nos dice Lucas, desnudos, y hace mucho tiempo que estaban ahí. Marcos, por su parte, también narra esta escena y nos dice en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, lo siguiente: que nadie podía atarles, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie los podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta es la escena, hermanos míos, que encuentran los discípulos que están siguiendo a Jesús. Es hacia este lugar en donde Jesús deliberadamente, voluntariamente, por su iniciativa, está llevando a sus discípulos. El Maestro quiere que los discípulos miren de primera mano la condición del alma humana cuando está fuera de la verdad del Salvador.
¿Cuáles eran las características de estos hombres? ¿Qué tenían que haber notado y entendido los discípulos ahí? ¿Y qué es lo que nosotros debemos notar y entender, hermanos míos, del texto en esta mañana? Primero, que tenían su morada en los sepulcros, en el cementerio, entre cadáveres, estaban prácticamente muertos, que no vestían ropa, que andaban desnudos, no tenían vergüenza. Hermanos míos, algunas personas visten con tan poca ropa y con tan poca vergüenza que uno se atrevería a preguntar si un demonio se les ha metido. Tenían una fuerza sobrenatural, dice, eran agresivos. Nadie podía pasar por aquel camino. Eran, hermanos míos, defensores de aquel terreno que ellos pensaban que les pertenecía. Nos dice también el texto que nadie los podía dominar. Estaban fuera de control, prácticamente como animales salvajes. Es lógico también pensar, hermanos, aunque el texto no lo dice, que estos hombres estaban sucios, que estaban sin peinarse, que estaban malolientes. De día y de noche nos dice también el texto que pegaban de gritos con angustia y se herían a sí mismos con piedras. Ninguna fuerza humana los había podido ayudar. Estos hombres gemían, gritaban día y noche sin parar. Eso quiere decir que tampoco dormían porque se la pasaban pegando de gritos desde hacía mucho tiempo. Si usted ha pasado una mala noche, usted sabrá lo terrible que uno se siente al siguiente día. Ahora imagínese estar poseído por un demonio que no lo deja dormir nunca, que no le deja hacer nada, y lo único que estos hombres podían hacer en medio de su angustia y tormento es pegar de gritos día y noche. Para estos hombres, hermanos, seguir vivos era un verdadero infierno. ¿Y qué aprendemos entonces, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrarle a sus discípulos y qué debemos ver nosotros y tener claro? Hermanos, que el pecado y Satanás siempre deshumanizan. Todo aquello que va en contra de la Escritura o se aparta de la enseñanza bíblica llevará sin lugar a dudas al mismo destino, y es la deshumanización. Una de las cosas que Satanás quiere hacer, entre muchas, es eliminar, borrar, quitar el sello característico de la santidad de Dios en aquello que creó, en su obra maestra, que es el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Deshumanizando, convirtiendo a los hombres en poco menos que animales salvajes. Lo que el infierno promete, hermanos, como libertad, siempre termina en una indescriptible situación de sufrimiento infernal. Siempre. Debemos preguntarnos entonces, hermanos, ¿cómo llegaron estos hombres a esa condición? ¿Qué hicieron este par de hombres para dar lugar a los demonios en sus vidas? Porque había otra gente en la ciudad que no estaba como ellos, y si bien es cierto que toda la gente en Gadara estaba perdida, ¿por qué? ¿Qué fue diferente en estos hombres que habían dado pie a ser poseídos de esta manera por Satanás? Aunque el texto, hermanos, no nos lo dice, lo que debemos saber y tener claro es que los demonios existen, son reales, están activos hasta hoy día, son peligrosos, son poderosos, son destructivos y pueden tomar lugar en la vida de los hombres, particularmente en la vida de los hombres inconversos. Si usted es cristiano, que usted sea poseído por un demonio es imposible. Porque en el momento en que un ser humano, en el momento en que una persona pone su fe en Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en uno, de tal forma que es imposible que haya algún otro tipo de espíritu que pudiera hacer que el Espíritu Santo, con un poder mayor, sea sacado de ahí. Eso es imposible. Sin embargo, tenemos que entender también que podemos ser influenciados y engañados por demonios. El hombre inconverso, por otra parte, aquel que no ha puesto su fe en Jesucristo, aquel que no ha nacido de nuevo, en aquellos en los cuales el Espíritu de Dios no mora, deben estar aterrados porque esta es una realidad que es posible que ocurra en sus vidas un día. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el mundo en el que vivimos, hermanos. Y algunos aquí están bien familiarizados con estos temas de alguna u otra manera, sea por un trasfondo cultural, sea porque en los países de donde venimos y vivimos en algún tiempo, hermanos, estas son prácticas que se dan. No son extrañas a nosotros. Lugares en México como Catemaco son famosos precisamente por su brujería. Otros lugares, sobre todo en el Caribe de Latinoamérica, son famosos por la santería. En algunos de nuestros países, hermanos, estas cosas se saben. Se saben. No son cuentos, hermanos míos. Son cosas que ocurren y que la Biblia nos enseña que de hecho son verdad. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol nos exhorta y nos dice: sed sobrios y velad. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí con respecto a este tema es que no podemos vivir como si esta realidad no existiera. Debemos nosotros tener seriedad en estas cosas y estar velando, estar cuidando. ¿Por qué? Dice Pedro: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted puede estar muy cansado un día, hermano, hermana, y decir: hoy no voy a leer la Biblia. Hoy la verdad es que Dios tiene que entenderme. Mi cansancio me ha llevado al punto en donde hoy voy a descansar de las cosas espirituales. Sepa usted que el diablo nunca descansa. Nunca está cansado para hacer el mal. Y nunca, jamás tendrá misericordia de usted diciendo: es que pobre mujer, es que pobre hombre está muy cansado. Siempre está al acecho y siempre está buscando a quien devorar. De hecho, hay personas que rinden culto y adoración al maligno y ni siquiera saben que lo están haciendo. A ese grado de engaño ha llegado el enemigo en nuestra sociedad. En nuestros días, Satanás opera de hecho principalmente mediante el engaño, mediante la mentira, más que mediante un poder manifiesto como estaban estos dos hombres. No quiere decir, sin embargo, repito, que no se puedan dar este tipo de situaciones en nuestro día. Hay una razón por la cual la vemos cada vez menos, o al menos por un tiempo la vimos en una actividad muy leve. ¿Y qué es eso? Hermanos, nuevamente, el impacto del evangelio en una sociedad. Pero a medida en que una sociedad empieza a alejarse de la verdad bíblica, este tipo de cosas volverán a verse. Volverán a verse. Mientras tanto, el engaño es el arma principal del enemigo. Satanás es un enemigo derrotado gracias a la obra de Cristo en la cruz, según nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Déjeme compartirlo con usted. Dice: y a vosotros, dice el apóstol Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando del tiempo en el cual no éramos creyentes, dice: os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escucha el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la situación de los demonios hoy. Están derrotados. Cristo venció en la cruz. Nos dice el texto: los expuso, los despojó de su poder, aquel poder que tenían antes. Y ahora, hermanos míos, Cristo está sobre ellos. De hecho, Pablo está haciendo referencia en el versículo 15 que les acabo de compartir de Colosenses 2, a lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 27, donde dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál es el contexto de esa declaración? Jesús estaba expulsando demonios, y los fariseos que estaban ahí, al ver esto, acusan a Jesús de estar expulsando demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. A lo que Jesús les responde: a ver, vamos a razonar un poco. Vamos a pensar. ¿Cómo creen que eso es siquiera lógico? Una casa dividida
no puede prevalecer. ¿Cómo entonces Satanás va a echar fuera a Satanás? Más bien, dice Jesucristo, y emite esta declaración, más bien debemos pensar que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, a menos que sea más fuerte y primero lo ate, lo amarre, lo imposibilite de todo movimiento. Y entonces uno puede saquear la casa sin ningún problema. Mateo nos lo dice de esta manera: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y Lucas nos lo dice así: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro que es mucho más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y puede repartir el botín. ¿De quién está hablando Jesús? Está hablando, primero que nada, de que aquel hombre fuerte era Satanás. Es poderoso. Su casa es este planeta. Sus bienes son las almas de los hombres. Y aquel que es más fuerte que él, que vino a atarlo para saquear sus bienes, es Jesucristo. Se está refiriendo al mismo. Dice, no estoy expulsando demonios por el príncipe de los demonios. El poder que tengo es mucho mayor, infinitamente mayor, y puedo venir a este planeta que ha sido dominado por Satanás y atarlo y empezar a rescatar las almas de los hombres como me place. Eso es lo que está diciendo Jesús. A pesar, hermanos míos, de esta realidad, debemos entender que Satanás busca destruir a los creyentes y lo hace tentándolos a la rebelión contra su Señor. Satanás no puede atacar al creyente, ni Satanás puede destruir el reino de Dios. Eso tendría que venir desde dentro del mismo reino. Por lo tanto, la estrategia satánica es hacernos como creyentes creer la mentira para rebelarnos en contra de las benditas y santas leyes de nuestro Señor. Pastores y teólogos como John Piper y R.C. Sproul han advertido durante años y constantemente acerca de esto. Cito un artículo del pastor R.C. Sproul. Dice que las sutiles influencias satánicas a menudo están entre nosotros disfrazadas de costumbres culturales inofensivas, como herramientas de superación personal, como entretenimiento inofensivo, pero hacen eco del engaño de la serpiente en Génesis capítulo 3. Cierro la cita. Esto, hermanos míos, sin duda alguna puede abrir la puerta a la influencia demoníaca y promover en nosotros rebeldía ante la ley de nuestro Señor. Se busca, hermanos míos, muchas veces conocimiento, poder o satisfacción fuera del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, fomenta división, relativismo moral y egocentrismo. Este tipo de cosas que nos influencian todos los días, hermanos, tenemos que constantemente estarlas filtrando por la Escritura para saber si no estamos siendo partícipes de estas cosas. Y van desde cosas muy simples como prácticas ocultas, pero que están disfrazadas de diversión o autoayuda. Por ejemplo, horóscopos, astrología, lectura de mano, lectura de cartas, santería, el juego de la ouija, cristales de energía, eneagramas, yoga, meditación trascendental, viajes astrales, entre una innumerable lista de cosas, hermanos. Pero es para darle una idea del tipo de cosas que hoy se promueven en nuestra sociedad como si fueran completamente inofensivas, cuando son, de hecho, cosas que tienen un origen satánico. Tenemos también que filtrar todas las influencias de los medios de comunicación y entretenimiento en nuestra vida. Hermanos míos, si usted no lo sabía, déjeme decírselo y dejárselo muy claro. Satanás está en poder y utiliza constantemente los medios de comunicación y entretenimiento para glorificar el mal, insensibilizar al pecado y promover el relativismo moral. Y eso es lo que nos advierte 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, en donde el Señor nos dice que tenemos que estar cuidándonos siempre porque Satanás se disfraza de ángel de luz.
Es así, hermanos. Y cualquiera que le diga lo contrario está hablando en contra de todo lo que enseña la Escritura. En tiempo atrás no tenía que enseñarse esto en las iglesias, porque se entendía claramente que era así. No había ninguna duda. Sin embargo, como ha crecido el relativismo moral, y lo he mencionado varias veces, relativismo moral, ¿qué significa? Hermanos, que cada quien puede hacer lo que bien le parece. Si a usted le parece que está bien y es bueno para usted, hágalo. Eso es relativismo moral. Si a usted le parece que no tiene nada de malo, pues dele. Total, no tiene nada de malo. Usted encuentra satisfacción en ello, está bien. Eso es relativismo moral, hermanos, en pocas palabras. Y eso, hermanos míos, es lo que ha sucedido hasta hoy, y la iglesia misma se ha infectado de ese relativismo moral. De tal manera que cuando al miembro de una iglesia se le dan los lineamientos basados y respaldados por versículos bíblicos, por la enseñanza sana de la Escritura, aún se los cuestiona. Este pastor es muy exagerado. Estos hermanos ya están fanatizados con esto. A ese punto hemos llegado, hermanos. ¿Por qué? Por la influencia precisamente del engaño satánico. ¿Qué cosas ven muchos cristianos? Películas de terror, hermanos, con violencia. Programas, hermanos, muchas veces incluso que parecen inofensivos, o libros que incluyen temas ocultistas en los que se busca normalizar la hechicería o cualquier otro tipo de inmoralidades. Esto sucediendo en casas de cristianos, hermanos. Es vergüenza para la iglesia esto. Y decimos, ¿por qué estamos como estamos? Hermano, porque has abierto puertas, ventanas, le has dado las llaves de la casa al enemigo. Y dices, ¿pero por qué está pasando esto? Música, hermanos, no digamos, letras o símbolos contrarios a la enseñanza y cosmovisión bíblica. Veo a los hijos jóvenes de cristianos escuchando barbaridad de música. Pero gloria a Dios, sus padres son cristianos y en la casa se lee la Biblia. Sí, pero cuando la leen, les entra aquí, hermanos, y les sale acá. Pero en la música no. Se enchufan esas dos cositas acá y ahí se les queda. ¿Responsabilidad de quién es eso, hermanos? Si eres cristiano, es tu responsabilidad que en tu casa esas cosas no estén. Escuchar géneros de música o cantantes que utilizan temas de autoempoderamiento, o ir en contra de la autoridad, o perseguir tus sueños, todo este tipo de cosas nace exactamente del mismo lugar, y es la mente del maligno que claramente la Escritura nos muestra en Génesis capítulo 3. Mira el fruto, el que te dijo Dios que no comieras. Mira, ¿no ves que es bueno y agradable para comer? Y muchos están cayendo en exactamente el mismo engaño. No digamos redes sociales, hermanos. Navegar constantemente en busca de validación, de aceptación, de estar a la moda, promover la autorrealización, porque es que tú te lo mereces. Juegos de video, hermanos, que promueven violencia y muerte, o simplemente el placer personal del juego mismo como una adicción, ya es un problema. Ya es un problema. Esto se alinea con ideologías humanistas que priorizan los deseos personales encima de la voluntad de Dios, lo que sutilmente conduce, es decir, ¿cuál es el producto de todo esto? Depravación espiritual, lo que llevará a cosas entonces más abiertamente satánicas. Es una espiral que desciende, hermanos, hasta lo más profundo. Cuando usted escucha, porque gracias a Dios existe gente que ha estado sumida grave y profundamente en la maldad del satanismo, y el Señor los rescata, el Señor los limpia y los libera, y usted escucha sus testimonios y dicen, te voy a decir cómo comencé. No de una se levantó un día y se fue a adorar al demonio. Comencé escuchando tal cosa. Comencé viendo tal cosa. Es que en una ocasión un amiguito me dijo que esto y jugamos las... Así empieza, hermano. ¿Y qué son esas cosas abiertamente satánicas? La adoración a dioses paganos, adoración a la Santa Muerte, apoyo al aborto, apoyo a las relaciones homosexuales, a la pedofilia, a la eutanasia, practicar sacrificios de animales y hasta de humanos, el transgenerismo,
La ideología de la nueva era, la necromancia, el satanismo, todo ese tipo de cosas, hermanos, tuvieron su comienzo en esa cancioncita que escuchaba tu hijo adolescente. Es que estuve con unos amigos que me llevaron a tal lugar y me divertí mucho. Me dieron tomar esto y así empieza, hermanos. No podemos negarlo. Seríamos necios si negáramos que esto es así. Hermanos míos, y hay quienes dicen, gracias a Dios, que nada de esto practico yo. Pero viven sin una verdadera relación con Cristo. Dicen, no, yo gracias a Dios, nada de eso. Este sermón no es para mí. Que lo escuche el de la par porque yo en eso estoy bien. Pero esa misma persona no tiene una relación viva y real con Jesucristo. Por lo tanto, continúan bajo la influencia y poder del maligno. ¿Cuál es la mentira que se creen? La mentira que les ha hecho creer el enemigo es que así están muy bien y que no necesitan a Jesús. Esa es la mentira. Y basta creer una mentira, hermanos, una mentira, para que la dirección de tu destino cambie completamente. Y esas personas que piensan, así estoy bien, porque no practico nada de esas cosas, no me es necesario un Salvador, no requiero que Jesús esté en mi vida, hermanos, continúan bajo la influencia satánica. Efesios capítulo 2, versículo 1 y a versículo 3 nos dicen lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, hablando de Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De nuevo, está haciendo el apóstol Pablo referencia a ese tiempo en donde un cristiano todavía no era cristiano. Y dice que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y note cómo vivíamos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? ¿De acuerdo a quién? ¿Siguiendo a quién? ¿Obedeciendo a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, dice Pablo, en este instante, en este momento, ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí estábamos, hermanos, y el Señor nos salvó. Pero aquellos que continúan sin tener una verdadera relación con Cristo Jesús, continúan en esa condición y están siendo influenciados y controlados bajo operación, dice el texto, de el príncipe de la potestad del aire, que es el título que se le da a Satanás en este texto. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esta es la condición del hombre sin Cristo. Esta es la destrucción satánica. Esto es lo que ocasiona estar sin Cristo. Solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y el que no está en uno está en el otro. No hay tierra neutral, no hay punto neutro, no hay yo no estoy en ninguno de esos dos, yo estoy por mi lado. No existe. O estamos en uno o estamos en otro. De regreso a nuestro pasaje, hermanos, vemos que cuando estos endemoniados llegaron frente a Jesús, le reconocieron. Continúa el versículo 29 y dice que clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Lucas 8:28 nos narra que uno de ellos, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Esto es lo que sucede cuando Jesús hace presencia en un área de tinieblas, en un área demoníaca. Según el tiempo gramatical en que esto está escrito en el original, hermanos, los demonios decían esto una y otra vez. Es un presente continuo, indefinido, lo que significa que no fue un grito que pegó, sino que constantemente gritaba este demonio. Lo hacían entre gritos estridentes, alaridos frenéticos, chillidos guturales, como gruñidos de cerdos fuera de control. Así estaban estos hombres. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos atormentas? Están gritando y gritando y gritando de una manera terrible. Estos demonios
hacían sufrir y atormentaban el espíritu y alma de estos hombres que gritaban día y noche. Y ante la sola presencia de Jesús, ahora los papeles se invierten. Los demonios empiezan a pegar de gritos atormentados. Esta es la primera vez que Jesús expulsa demonios en la narrativa de Mateo, hermanos, y vemos una interacción con ellos. Ya vimos anteriormente que Jesús expulsó demonios, pero no se nos dijo, no se nos narró que Jesús tuviera algún tipo de interacción. Esta es la primera vez en donde expulsa demonios Jesús y tiene interacción con ellos. De hecho, Marcos nos cuenta que Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Y los demonios respondieron diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Eso es Marcos capítulo 5, versículo 9. ¿Qué quiere decir? Legión, porque en aquel tiempo los romanos tenían legiones. Note cómo los demonios entienden que están en una guerra. Entonces la palabra utilizada es decir, somos una legión, somos un grupo legionario, somos un grupo grande de demonios que entiende que en esta guerra tenemos posesión de este lugar. Y Jesús no pregunta, hermanos, porque necesitaba saberlo, pero los discípulos necesitaban saberlo. Los discípulos necesitaban ver el poder de Jesús sobre las tinieblas. Y de la reacción de estos demonios aprendemos lo siguiente, hermanos. Primero, que están atemorizados por la presencia de Jesús. Ellos clamaron. Uno de ellos, como ya leímos, pega un grito cuando ve a Jesús. Están atemorizados ante la presencia de Jesús. Saben también que no hay ninguna relación entre Jesús y ellos. Ellos preguntan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? La pregunta implica, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo el Hijo de Dios, el Santísimo, se atreve a poner sus pies en esta área que está dominada por nosotros? No tenemos ningún tipo de relación. ¿Qué haces aquí? Además, ellos saben perfectamente quién es Jesús. Lo saben perfectamente. Cuando lo miran, dicen, Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Hijo del Altísimo. Los demonios saben quién es Jesús. Porque estos demonios una vez fueron ángeles en el cielo, sirviendo al Señor. Pero se rebelaron. Saben contra quién se rebelaron. Y cuando Jesús hace acto de presencia ahí, lo identifican inmediatamente. Este es Jesús, el Hijo del Altísimo. Jesús les causa tormento, hermanos. Eso también lo aprendemos aquí. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo, dicen ellos. La sola presencia de Jesús es un tormento para los demonios. Hermanos, a veces me pregunto si la exposición de la palabra de Dios no es un tormento para algunos aquí. Te lo digo con total honestidad y sinceridad. Porque si así es, me pregunto por qué la causa del tormento. Invariablemente, hermanos, llego a la misma conclusión. Efesios capítulo 2 no está mintiendo. La gente sin Cristo, escuchando la verdad del Evangelio, está siendo atormentada porque sigue bajo la operación del príncipe de la potestad del aire. Y debemos entender que contra eso los cristianos nos enfrentamos, no contra otra cosa. No es, hermanos míos, que no nos puedan entender. No es que no quede claro el texto. No es, hermanos míos, que tengan sus dudas. Es que están bajo el dominio y operación del príncipe de las tinieblas. Y llega un punto, quizá cada domingo que escuchan o cada vez que están escuchando a alguien predicar con la verdad en el poder del Espíritu Santo, que no lo soportan más. Solo quieren que acabe, quieren irse. Hermanos, esto están experimentando estos demonios. Están siendo atormentados por la sola presencia de Jesús. Noten también que es muy interesante, hermanos, que dicen ellos que has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Interesante final de la pregunta. Los demonios saben, hermanos, que hay un momento futuro establecido para su juicio divino. Saben que el fuego eterno está preparado para el diablo y para ellos. Esto hace referencia a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un juicio para estos seres. Judas, en su versículo 6, nos dice,
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Esto es una vista hacia el futuro, hermanos, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué dice el texto? Y serán ahí atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y los demonios saben esto. Apocalipsis 12:12. De nuevo, una visión al futuro. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mientras vamos avanzando, hermanos, en la historia de la redención, mientras los años van pasando y nos acercamos al gran día en que nuestro Salvador irrumpirá en el cielo con poder y gloria, Satanás sabe que su tiempo es poco. Y por lo tanto vemos, hermanos míos, un incremento en los ataques, en los engaños y en la actividad demoníaca en nuestras sociedades. Entonces, hermanos, aún los demonios saben quién es Jesús. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 19 nos dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Porque muchos de ustedes, estoy seguro, lo han escuchado. Hermanos, el contexto es: ¿dónde están las evidencias de tu fe? ¿Dónde están las evidencias de que has creído? Y Santiago nos dice que deben haber obras, producto y fruto de esa conversión al Señor. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago es: ¿cómo es posible que haya una verdadera fe si no hay un fruto y una evidencia? Y él le pone el último clavo al ataúd diciendo: ¿tú dices que crees en Dios? ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo, hermanos? ¿Cuántos aquí pueden decir: yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios? Santiago nos dice: también los demonios creen. Fácil es decir yo creo. Aún los demonios creen y ellos dan una evidencia de que lo que creen es la verdad. ¿Qué? Que tiemblan ante la presencia de Jesús. Lo que Santiago nos exhorta y nos dice: ¿y tú que dices creer en Dios? Ni te veo con frutos del Espíritu y mucho menos te veo temblando. Ni siquiera veo una reverencia en ti. No hay evidencias de salvación. El infierno mismo conoce a Cristo, hermanos, tristemente, y hay que decirlo, mucho mejor que en muchas iglesias en el día de hoy. Los demonios tienen una teología correcta, saben que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, y aún hay sectas que niegan esto. Son peor que los demonios. Punto número 2 en esta mañana, hermanos: el dominio soberano del Maestro. Dominio soberano, versículos 30-32. Después de esta interacción, hermanos, se nos dice en el versículo 30 que estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Marcos nos dice que eran aproximadamente 2,000 cerdos. Versículo 31, y los demonios le rogaron diciendo, esto es, que le rogaron muchas veces, el tiempo sigue siendo el mismo, el tiempo gramatical es un presente continuo indefinido, lo que es que le rogaban y le rogaban y le rogaban diciendo esto: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Recuerden que ellos eran una legión. Versículo 32, él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Nuevamente, hermanos míos, como hemos visto antes en las predicaciones pasadas, Jesús no tiene que invocar ningún tipo de ritual, no hay ninguna fórmula, no hay una negociación con los demonios, solo una palabra. Les dice: id. Ruegan los demonios a Jesús porque se les diera permiso. Ellos no se pueden mover ni un centímetro sin la autorización de Jesús, el Rey de Gloria, el todo soberano del universo. Y después de que le ruegan, ellos ruegan porque quieren parar el tormento de tener al Hijo de Dios frente a ellos. Y después de que le ruegan y le piden, dice: permítenos ir al hato de cerdos. Jesús les da permiso. Dice: id. Y se van.
Su palabra soberana es irresistible. No solo la enfermedad obedece, hermanos, no solo la creación obedece, el infierno mismo obedece a Jesús. Él calmó la tempestad de agua en el mar, ya lo vimos, pero ahora calma la tempestad caótica de los poderes satánicos con una palabra. Los demonios ruegan pidiendo este permiso y vemos entonces la soberanía en plena exhibición. Cristo, hermanos, no está luchando con Satanás. Cristo está reinando sobre Satanás sin poder. No tiene poder Satanás. Quizá usted ha visto una imagen, o quizá usted ha creído esto, como que Jesús y Satanás están en el mismo nivel y hay una pelea en la que, gracias a Dios, pudo ganar Jesús. De hecho, yo la imagen que he visto, hermanos, tristemente es inadecuada para lo que la Biblia enseña, en donde Jesús está jugando a las vencidas con Satanás y los dos tienen cara así como de estar haciendo fuerzas. Hermanos, ¿qué caricatura es eso? ¿Qué caricatura es eso? La sola presencia de Jesús hace temblar a Satanás. Ya no digamos que se le va a poder poner enfrente para tomarle la mano. Jesús dice: Satanás, ven aquí, y viene. Vete de aquí, y se va. Martín Lutero dice que Satanás es el diablo de Dios. ¿En qué sentido? Como si tuviera una mascota que le dice: siéntate, y se sienta. Dese vueltas, se da vueltas. Satanás no puede hacer, hermanos míos, más allá de lo que Jesús le permite hacer. Y entiendo, hermanos, que pudiéramos cuestionarnos el por qué entonces le permite ciertas cosas. Hermanos, no somos Dios, pero Dios es sabio y sabe que hay propósitos eternos, aún en todavía no haber acabado con Satanás como lo hará en el futuro. Vemos, hermanos míos, entonces que Satanás es un león, es como un león rugiente, pero está encadenado y Cristo es quien sostiene esa cadena. Una sola palabra de Jesús puede silenciar inmediatamente el rugido del infierno completo. Punto número 3, hermanos. Vemos ahora la depravación humana en los versículos 33 y 34. Hemos visto ya entonces, hermanos, la condición en que deja Satanás a una sociedad, a una persona, a un grupo de gente. Vimos ese daño que ocasiona Satanás. Vimos entonces también el dominio que tiene nuestro Señor. No es necesario decir Él es el Todopoderoso. Pero veamos ahora, hermanos, en el punto número 3, la depravación humana. Dice: y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta es la ceguera de la incredulidad, hermanos. Este es el colmo de la depravación de un corazón incrédulo. Estos hombres que cuidaban a los cerdos, dice, los que apacentaban los cerdos. Para que usted tenga una idea de lo que está sucediendo. En Jerusalén, en la Judea de aquel tiempo, era común que hubieran pastores, y los pastores apacentaban a la grey. Los pastores cuidaban de las ovejas. Son pastores. Noten el grado a que había llegado esta ciudad, este lugar, Gadara, que ahí hacían otro tipo de oficio. No apacentaban corderitos u ovejas, apacentaban cerdos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Habían unos hombres a cargo de esos 2,000 cerdos. Ellos estaban ahí cuidando a ese hato, así se llama al grupo de cerdos cuando son una cantidad grande, es un hato de cerdos. Y hermanos míos, estos hombres van y cuentan todo lo que ha pasado. Van corriendo a la ciudad y empiezan a contar qué creen que acaba de ocurrir. Usted sabe que nosotros andamos con esos 2,000 cerdos allá, ¿verdad? Bueno, esto es lo que pasó, y cuentan todo. Particularmente cuentan lo que había pasado con los endemoniados. Como lo sabemos porque el texto lo dice así. Y se contaron todas las cosas. Y después añade: y lo que había ocurrido con los endemoniados.
Bueno, hermanos, si dice que contaron todas las cosas, eso ya está implícito ahí, pero el texto quiere hacer el énfasis de que una cosa que ellos estaban diciendo y que estaban contando con lujo de detalles es lo que había pasado con los endemoniados. Seguramente dijeron, mira, se bajó este hombre de la barca y cuando estos endemoniados que ustedes conocen salieron, gritaban y temblaban y el hombre ni se inmutaba y les dijo, id, y se fueron a los... Todo les contaron, todo. ¿Y qué sucedió? Hermanos míos, Lucas registra que estos hombres de quienes habían salido los demonios ahora estaban sentados a los pies de Jesús, estaban vestidos y en su cabal juicio. Oh, esto es lo que hace el Evangelio. Si hemos visto ya la destrucción que ocasiona y la deshumanización, el salvajismo, la perversión a la que se llega cuando uno está apartado de Dios y de las cosas de Dios y la enseñanza bíblica, vemos inmediatamente un cambio en el sentido opuesto cuando uno abraza el Evangelio y ahora Jesús está en su vida. Están sentados a los pies de Jesús, reconocen que Él es su Maestro, su Liberador, su Salvador, y ahora hasta se ponen ropa. Ahora sienten vergüenza de mostrar su cuerpo. ¿De dónde sacaron esa ropa, hermanos? No lo sé, pero el texto dice que encontraron algo que ponerse encima. Y ahora están en su cabal juicio, ahora piensan bien, ahora están con una mente lúcida. No están como antes. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué hizo la gente? Hermanos míos, los habitantes del pueblo salieron de sus casas y le suplicaron a Jesús cuando llegaron delante de él que se fuera de ahí. Se encuentran con Jesús y le suplican que se vaya de la región. Ellos se dan cuenta que Jesús tiene poder. Y si eso hizo a esos endemoniados, si eso hizo a esos demonios, ¿qué nos hará a nosotros? Así que supliquémosle que por favor se vaya, que no lo queremos cerca. No quieren tener nada que ver con Jesús. Acaban de oír hablar de su autoridad. Acaban de oír hablar de lo poderoso que es. Acaban de enterarse de que expulsó a los demonios y sanó a los endemoniados. Y lo único en lo que ellos pueden pensar es que Jesús les acaba de arruinar el negocio de apacentar cerdos. Acaban de arruinar su fuente de economía. Les molesta que los cerdos hayan muerto. Claramente esa era su fuente principal de sustento. A eso se dedicaban. Esa era la forma de vida en Gadara. Jesús acabó con todo eso. Así que quieren ahora que Jesús se vaya de ahí antes que ocasione más estragos, más incomodidades para la gente de Gadara. Están molestos por los cerdos muertos. Y sin embargo no pueden asombrarse del Salvador que da vida. Esto es, hermanos míos, el corazón humano. Esto es, hermano mío, hermana mía, si eres cristiano, tu corazón antes de Cristo. Y este sería tu corazón hoy, si el Espíritu Santo no lo hubiera regenerado. Porque sin el Espíritu Santo, todos los que somos cristianos hoy estaríamos más preocupados por los cerdos muertos que por el Salvador de vida. Cuando tú piensas en cerdo, hermano, hermana, ¿en qué piensas? Porque hay una brecha de 2000 años de diferencia. Y no es lo mismo decir un cerdo en el tiempo de Jesús que decir un cerdo hoy en día. A lo mejor cuando decimos cerdo, hermano, voy a hablar por mí, a lo mejor uno piensa en unas chuletas, en un tocinito, ¿no? Ahí en algo rico para comer, unas costillitas barbecue. Pero hermanos, no en el tiempo de Jesús. No es en eso en que se pensaba en el tiempo de Jesús. Tenemos que entender que para los judíos estos son animales violentos y sucios. Se revuelcan en su propia materia fecal. Escarban en el suelo, en sus propias heces y se dan vueltas en su propio estiércol. De hecho, contraen gusanos que se alojan en su carne. El Señor les prohibía comérselos. Por eso es necesario que aún el día de hoy, cuando comemos cerdo, tienen que cocinarse muy bien. Porque hay un tipo de parásito que entra a la carne del cerdo y si uno lo come, es grave. Hermanos míos, para los judíos el punto es este, que estos son animales extremadamente asquerosos. Y Jesús quiere mostrarle a sus discípulos, esto es lo que sucede
cuando Satanás, en operación del espíritu de los hombres, ocasiona que prefieran esto antes que el Salvador. Prefieren, hermanos míos, preocuparse por los cerdos muertos que recibir a Jesús en su ciudad. La gente de Gadara está más preocupada por estos cerdos que por el hecho de que el Hijo de Dios está allí mismo de pie, delante de ellos. Prefieren preocuparse en saber qué hacer ahora que sus cerdos están muertos, que ser conscientes de que acaban de encontrarse con el Hijo del Dios viviente. Ahí mismo, Él los fue a buscar, Él los fue a visitar. Este hombre, ¿quién es? Que sana personas de demonios y expulsa demonios y tiene autoridad sobre el mismo infierno. No, se preocupan más por los cerdos muertos que por recibir al Salvador. Y así es como la gente, hermanos míos, está cegada por el pecado hasta el día de hoy. Está perdida en su depravación, está perdida con un corazón que está viciado, corrompido y degenerado. Y repito, así estábamos todos los que hoy somos cristianos. En algún tiempo no teníamos el Espíritu de Dios y vivíamos preocupados por nuestros cerdos. Estas personas son tan ciegas a la realidad de Jesucristo y tan sordas a la palabra de Dios, a la voz de Jesús, que es imposible que escuchen, que entiendan, que vean quién tienen ahí en ese momento enfrente. Son tan ciegos al hecho de que Cristo está allí mismo, que solo están preocupados por esos cerdos. ¿Por qué no pueden escuchar la voz de Dios? Jesús lo ha dicho ya en Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. ¿Por qué no pueden escuchar mi mensaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden oír mi voz? Dice él, porque son hijos de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Es por eso, no es por ninguna otra cosa. Matthew Henry en su comentario a este versículo nos dice, hoy día hay muchísima gente que prefiere sus cerdos antes que a su Salvador. Hermanos, y Matthew Henry escribió eso hace unos 200 años, donde la sociedad no se había entregado de la manera en que hoy nuestra sociedad está a las influencias del demonio. ¿Qué será hoy en día? Escuche de nuevo. Hoy en día hay muchísima gente que prefiere sus cerdos antes que a su Salvador. Tenemos que reconocer, hermanos, con tristeza, que es altamente probable que algunos aquí, si no es que muchos, están más preocupados por unos cerdos que por venir al Salvador. Y quizá no con sus palabras, pero sí con su vida, le dicen a Jesús, vete de mis contornos, déjame en paz, déjame con mis cerdos. Hay gente aquí que preferiría no oír la palabra de Jesús antes que renunciar a su pecado. Las personas en Gadara podrían haber tenido, hermanos, probablemente sus pecados perdonados al recibir a Jesús. Estas personas podrían haber curado quizá a sus hijos de sus enfermedades. Jesús estaba curando enfermos en ese tiempo. Jesús podría haber expulsado a todos los demonios del pueblo. Pero en lo único que podían pensar era en sus preciados cerdos que se acaban de morir. Esos cerdos que unos momentos antes se revolcaban en la inmundicia. Eso es en todo lo que ellos podían pensar. Cristo ofrece perdón, ofrece misericordia, ofrece salvación a través de la cruz. Y Él te ofrece a ti hoy aquí que estás sentado en esta mañana, perdón, misericordia, gracia y salvación por su obra en la cruz, a través de la cruz de Cristo. Así que contesta entonces, ¿qué cerdos muertos estás prefiriendo antes que venir al Salvador Jesucristo? Si tú estás aquí sentado y no has venido a Jesucristo, no tienes fe en Él, no te has postrado ante Él, no has renunciado a tu pecado, contéstate, analízalo. ¿Qué cerdos muertos te están impidiendo de decirle a Jesús, entra en mi vida, Señor? Porque hasta que no vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, eres de aquellos como la gente en Gadara que continúa diciendo, vete de mí, no te quiero aquí.
Aléjate de mis contornos, déjame con mis cerdos, déjame con mi inmundicia. Hermanos míos, muchos en el infierno llegarán sabiendo quién es Jesús. Llegarán sabiendo que Él es el Hijo del Dios Altísimo, pero por amor a su pecado, por amor a sus cerdos, nunca vinieron al Salvador. Prefirieron ser reyes de su chiquero antes que ser siervos en el palacio del Rey de Gloria. Y eso, hermanos míos, es el grado al que llega la depravación del corazón humano. Preferir ser rey en un chiquero entre inmundicia y puerquedad antes que servir en el palacio celestial al Hijo del Dios Altísimo, al Rey de Gloria, al soberano del universo, que con amor, gracia y verdad quiere rescatarte. He aquí la locura del corazón no regenerado. Prefieren la oscuridad a la luz, sus ídolos muertos antes que el Dios viviente. Le piden al médico que se vaya porque no quieren ser sanos de su enfermedad, no quieren. Y es que el pecado, hermanos, no es solo cometer actos malos. El pecado, el mayor pecado, la rebelión suprema es preferir otra cosa antes que a Jesús. Así que no nos equivoquemos. La gente no rechaza a Jesús por falta de evidencia. Lo rechazan por un amor excesivo por su pecado. Y aunque ven a Jesús con su poder, y aunque conocen y saben y se les ha dicho que Jesús es el Rey, ellos les suplican, lárgate. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Según nos narra, hermanos, adelantándonos un poco en la historia, en el versículo 1 del capítulo 9, que veremos el próximo domingo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dijo Jesús, ¿eso quieren? Eso tendrán. Se dio la vuelta, se subió a su barca y regresó con sus discípulos a su ciudad. No vaya a ser, ay de aquellos que hoy le dicen a Jesús, lárgate, vete de mis contornos. No vaya a ser que Jesús haga lo mismo con tu vida hoy y diga, ¿eso quieres? Eso tendrás, y se dé la vuelta y deje que te regocijes en la inmundicia de tus propios cerdos. El día de salvación es hoy, no hay otro día. El día de salvación es hoy. Y debes entender que cada demonio en el infierno tiembla ante el nombre de Jesucristo. Cada pecador un día se postrará ante el trono del Señor Jesús. Cada nación confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La única pregunta es, ¿te postrarás hoy en adoración ante Jesucristo para salvación? ¿O te postrarás mañana, algún día, el día de tu juicio, para condenación en el infierno? ¿Has escuchado que Jesús es Salvador? Solo Él puede dar salvación. ¿Has escuchado que solo Él tiene el poder incluso sobre el infierno completo y sus demonios? Ven a Jesucristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados, busca la salvación. No te dejes engañar por la manera en que Satanás influencia a través de diferentes cosas nuestra sociedad. Busca al Señor. Piérdete en su palabra, hermano. Si tú ya eres cristiano, tienes que ser sobrio y velad. Tienes que buscar en la palabra de Dios si aquello que estás haciendo, si aquello en la manera en que vives, si aquello en donde estás trabajando, si aquello en lo que estás diciendo, en lo que te estás entreteniendo, en lo que estás enseñando a tus hijos, si todo eso no está en contra de la Escritura. No creas el engaño. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te dará vida eterna. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, Señor bendito, por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes y nos dices la verdad cuando todo el mundo calla y nos engaña. Tú con voz fuerte, Señor, hablas y nos dices, esta es la verdad. Danos un corazón para creer, Señor. Danos un corazón, Señor, para honrarte. Señor, y te rogamos que eches fuera de nosotros, Señor, de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestra congregación, nuestra iglesia local, Señor, todas las influencias, Señor, demoníacas, Señor, que se levantan contra nosotros. Padre, confiamos en tu palabra que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia. Señor, pero también sabemos
que nos mandas a velar, que nos mandas en esta lucha, Señor, que tenemos, y no es contra carne y sangre, Señor, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayúdanos, Padre, te pedimos por el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.